a dar inicio en honor al tiempo. Y pues bueno, antes que nada les agradecemos a todos, les damos la bienvenida una vez más por estar aquí acompañándonos, que como ya la mayoría sabe, pues estamos conmemorando este año nuevamente la Semana Geocycle, en donde pues esto nos permite reafirmar el compromiso que tenemos con el Net Zero y asimismo también nos permite dar a conocer de diferentes soluciones en la gestión de residuos que nosotros brindamos día con día a nuestros clientes, a nuestras comunidades y a todos nuestros aliados, pero sobre todo el impacto positivo que nosotros estamos logrando en el medio ambiente y en todo nuestro entorno. Además, este día también queremos hacer un énfasis, pues, porque conocemos el reto que los países de Latinoamérica tenemos y que cada vez se vuelve más grande, y por lo mismo que nos toca ponernos un poco más creativos, ¿verdad? Y quizás a veces hasta un poco disruptivos para tener un pensamiento un poquito más fuera de la caja y buscar nuevas formas de valorización de los diferentes tipos de residuos. Entonces, sin más preámbulo, los dejo con la ponencia de la basura municipal, un desafío creciente en Latinoamérica, con Oscar Rivas, que es nuestro director de Geocycle México, y Jorge Peña, que es el Head de Geocycle El Salvador y el director de sostenibilidad de Holcim El Salvador. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos los que nos escuchan en este momento. Un gran saludo para todos. Veo muchos saludos desde América Latina, ¿verdad? Y entonces creo que en esta Geocycle Week que se ha hecho diferente es ya no solamente las actividades de país, sino integrarnos como la verdadera comunidad que somos América Latina. El día de hoy, mi querido Oscar y un servidor, vamos a conversar un poquito y vamos a plantear un poquito sobre el reto de la... Ahí está. Por favor, me verifican si lo logran ver bien. Sí, se ve bien. Gracias. Bueno, pues hoy queremos conversar un poquito sobre la basura municipal que tenemos en América Latina. Es un desafío creciente y quiero que vayamos desde lo más y hasta lo menos. Hoy, en el mundo se generan 4 billones de toneladas de residuos al año. Necesitamos, parafraseando lo que decía Sven ayer, 3.5 planetas para mantener nuestro estilo de vida consumista. Esto se traduce en un impacto al ambiente que ya estamos viviendo. Solo el mes de julio del año 2023 fue el mes más caliente del año, fue el mes más caliente desde hace 25 años. Quienes no nos pasamos quejando del creciente calor, de las inundaciones, de las lluvias, y todo esto lo estamos generando nosotros mismos. A la izquierda, quisiera permitirme que ustedes vieran el gráfico o la imagen que tenemos. Esta imagen lo que representa es, de los recursos que tenemos durante un año, ¿cuánto tiempo tardan los países en gastarlo? Comenzando en el mes de enero y yendo hacia la derecha, empezamos a ver que países como los Estados Unidos o como Canadá, ya para el 13 de marzo, o sea, en el primer trimestre del año, ya se gastaron todos los recursos a los que tenían derecho durante todo el año. Obviamente porque son países con alto consumo. Pero si empezamos a ver, los países de América Latina tampoco somos tan buenos en administrar los recursos. Vean, por ejemplo, países como El Salvador, en el que hoy resido, que para octubre ya gastó los recursos y es uno de los mejorcitos en América Latina, incluyéndose con Ecuador, que logra llegar a diciembre. Pero países, por ejemplo, como Costa Rica, ya para agosto gastó sus residuos. México anda muy similar. Se los dejo de tarea que se busquen y vean cómo nosotros estamos siendo muy responsables con el ambiente, consumiendo muchísimos materiales y no sabiendo administrar el recurso. Hoy por hoy, aproximadamente generamos 1 kilogramo de basura por habitante por día. Y alguien me va a decir, no, yo no lo genero. Claro que sí lo generas. Hoy en la mañana, cuando te duchaste, ese jabón venía envuelto en un papel que probablemente botaste hace algunos días. Cuando te lavaste los dientes, el tubo de pasta se gastó un poquito más y tu cepillo también. Y esos materiales poco a poco van a llegar al final de su vida útil y los vas a mandar a la basura. Y esa sumatoria te genera ese consumo.
Un país como El Salvador genera 6.300 toneladas diarias de residuos sólidos municipales. O México, que genera 126.000 toneladas por día. Pero para que vivamos en esta gran comunidad, solo América Latina genera 662.000 toneladas por día. Es esa la América Latina en la que vivimos, la que queremos, uno de los pulmones del mundo, y lo estamos contaminando. Hoy por hoy, toda esa basura que generamos, el 55% va a parar a rellenos sanitarios, que cumplen con la permisología legal ambiental. No estoy diciendo que sea la mejor gestión, estoy diciendo que cumplen con los permisos. Pero hay un 45% que no se puede trazar. Aquí es donde el ambiente subsidia lo que somos, porque esa basura la tiramos por la ventana del bus, cae en ríos, va a mares, va a lagos, y simplemente el ambiente la está absorbiendo. Para esta semana hemos promovido muchos eventos para limpiar ríos, para limpiar parques, pero realmente recuerden que la ciudad más limpia no es la que más se barre, es la que menos se ensucia. Así, hoy por hoy, podemos decir que tenemos rellenos sanitarios en América Latina que tienen millones de toneladas enterrados y superan, en muchos casos, terrenos de más de 100 hectáreas. Oscar. Gracias, Jorge. Buenos días a todos, a todas. Bueno, desde luego, este desafío que ya planteó Jorge nos da una gran problemática. Realmente el desafío, primero que nada, es ambiental. Definitivamente estamos contaminando nuestro planeta porque esta basura no solo contamina ríos, mares, suelo, sino que también genera emisiones de gases de efecto invernadero que a final de cuentas también provocan el calentamiento global que estamos sufriendo y que ya ha mencionado también Jorge. Social, desde luego es una problemática social. Una mala gestión de los residuos crea problemas en las comunidades donde la gente vive. Al final de cuentas, el no tener esa gestión adecuada nos lleva a problemas sociales que tenemos que enfrentar e incluso económicos, porque el desafío es tan grande el problema que muchos gobiernos tienen a veces los recursos para poder tener una gestión adecuada, por lo cual lo vuelve realmente este gran desafío económico de lograr esos recursos de la manera más sostenible y más adecuada para poder tener esta gestión de los residuos sólidos urbanos como debería de ser. Gran intención de este problema que buscamos solucionar o contribuir a solucionarlo con básicamente las soluciones que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos al siguiente slide, Jorge, por favor. Problema técnico, pues ya viene. Ahora sí, ¿cómo ayudamos a solucionar esta situación? Le damos al siguiente slide, Jorge. Bueno, ya vimos, lo repito, la gran dimensión del problema. ¿Qué estamos haciendo como YouCycle? Hemos implementado y está empezando a correr un video en la ventana inferior derecha, un video que muestra cómo hemos apoyado durante los últimos años, de 2019 a la fecha, a transformar un relleno sanitario, en este caso ubicado en Macuspana, Tabasco, en México, donde a raíz de una compañía de colaboración se diseñó esta solución que permitiría de alguna manera evitar que tanta basura fuera enterrada, o a veces ni siquiera enterrada, porque las imágenes que están viendo, la basura estaba regada por todos lados y era realmente ese problema social para las comunidades. Se implementó una estación de clasificación de residuos que promueve el modelo de economía circular. ¿De qué manera? Buscamos rescatar con este tipo de estación mecánica toda esa fracción ligera y gruesa en la basura, que no es otra cosa en su mayoría el contenido inorgánico, todo el empaque de diferentes productos, plásticos, papel, cartón, textiles, aluminio, que va mezclado en toda la basura que se genera en los hogares y que en vez de ser enterrado puede ser aprovechado en un proceso productivo. Es la gran ventaja que nos da este tipo de estación. Contribuimos obviamente a transformar estos residuos en un recurso útil que puede ser integrado en el proceso de fabricación de cemento, pero la clave es la clasificación. No podemos recibir basura tal cual se genera en los hogares sin haber sido clasificada, sin conocer su composición. Es por lo cual tenemos que implementar ese tipo de modelos y van a ir viendo
en el video cómo se va dando esa transformación. Al inicio veían un relleno sanitario tapizado, que realmente era un tiradero a cielo abierto. Cómo lo hemos ido transformando en un sitio que ya se ve rodeado de ese verde bonito. Ha transformado totalmente la operación y la gestión de residuos sólidos urbanos en este municipio de Macuspana, y es lo que de alguna manera buscamos, platicar para que lo conozcan, pero también replicar. Afortunadamente es un modelo que podemos replicar en diferentes sitios cuando existe voluntad, sobre todo los gobiernos, que son los responsables en cada localidad de gestionar los residuos sólidos urbanos. Podemos generar este tipo de colaboración que nos permite implementar estaciones de clasificación y que nos ha llevado hoy en día en América Latina a poder estar transformando cerca de 150,000 toneladas al año de residuos sólidos urbanos en un recurso que podemos aprovechar en la fabricación de cemento. Estos residuos equivalen, como simple equivalencia por su volumen, a lo que genera una ciudad como Bogotá en Colombia en 3 meses. De esa magnitud es lo que hoy estamos solucionando, y obviamente vamos por más. Este modelo lo hemos implementado de manera muy exitosa en diferentes sitios en México, en El Salvador, Costa Rica, Argentina, y con varios proyectos en puerta para poder replicarlo de mejor manera. Es el tamaño de la solución que estamos entregando hoy en día como USAICOL en América Latina. Vamos al siguiente slide, donde Jorge les va a platicar un poco también del caso, de un ejemplo de lo que están haciendo en El Salvador. Gracias, Oscar. Definitivamente, la solución que estás planteando, o la solución que conversamos, es una solución que perfectamente calza en toda nuestra gran América Latina. Oscar hace unos minutos hablaba de que teníamos operaciones en México, en El Salvador, Costa Rica y Argentina, con estaciones de MSW muy similares a la que van a ver, poco más grandes, poco más pequeñas. Y estamos desarrollando soluciones similares para Colombia y para Ecuador. Antes de entrar un poquito en el video y describírselos, es importante que quedemos en claro que en un relleno sanitario, hoy por hoy nosotros como humanos estamos actuando como un gato. Abrimos un agujero, enterramos nuestra basura y lo cerramos, ¿verdad? Y en 200, 300 años, nuestros sucesores van a venir y van a decir, puña, qué cochinos que eran nuestros antepasados, ¿verdad? Enterraban su basura. Pues bueno, hoy estamos dándole una solución diferente, porque solamente el 5% de los residuos o de los desechos hoy son reciclados, y el resto va para rellenos sanitarios donde durante más de 1000 años pasan a procesos de descomposición, como los plásticos de un solo uso, el estereofón, etc. Antes de entrar al video, quisiera que nos ubicáramos en la imagen de la izquierda, donde solo USAICOL el año pasado en América Latina coprocesó 906,000 toneladas en nuestros hornos cementeros de Holcim en cada uno de los países. Estas 906,000 toneladas implica que una ciudad como Buenos Aires, Argentina, estuvo 580 días sin generar residuos, 2 años. Un país como El Salvador, 290 días. Y ahí se pueden ubicar en cada uno de sus países o regiones cuál fue el aporte que GeoCycle realizó en América Latina coprocesando el material en nuestros hornos cementeros. En el video que vamos a ver en la derecha, como logran ver, el material se deposita en una losa, que es una losa de concreto que está debidamente impermeabilizada y sellada, y los lixiviados son capturados, ¿verdad? En unas tanques o trampas de contención. De ahí, una máquina como esa retroexcavadora que ustedes ven, deposita el material en una abridora de bolsas. Esta abridora de bolsas, su trabajo es disgregar el material, romper la bolsa, separar todos los materiales en una banda. Y aquí se van a encontrar el montón de cosas que nosotros como seres humanos botamos. Vienen las baterías del control remoto, vienen restos de verdura, lo que salió de cuando hicimos algún tipo de sopa o picadillo, viene ropa, vienen juguetes, de todo lo que ustedes crean nos vamos a encontrar ahí. Esta disgregadora, su trabajo, como les mencionaba, es abrir la bolsa y separarlo. A partir de ahí, el proceso, como lo logran ver, abre el material y lo lleva a la siguiente etapa. Esta máquina que logran ver ahí gris es un separador por tamaño. Separa lo grande de lo pequeño. ¿Por qué? Porque lo pequeño en este momento, de menos de 75 milímetros o 2,5 pulgadas, va a ser la tierra, la carga orgánica, todos los pequeños materiales que
separan, como les decía, en una fracción pequeña y grande, y lo pequeño se regresa porque va a continuar su viaje hacia el relleno sanitario. La mayoría es una carga orgánica, entonces, como esto lo tomamos antes de que vaya al relleno, entonces le estamos dando la mejor gestión posible antes de ser enterrado. Y esta fracción pequeña, como lo recalco, va nuevamente al relleno. Posterior a eso, la fracción grande, o sea, el plástico, el papel y el cartón, van a esa máquina que logran ver roja. Es un separador de aire. Él sopla, para llamarlo de alguna forma, el material y separa los materiales entre lo liviano y lo pesado. Lo pesado, que pueden ser piedras, pipas, cocos, pañales usados de niños, son rechazados por el proceso y devueltos hacia el relleno sanitario. Y lo único que pasa en esta estación que ven acá es la fracción liviana, el plástico, el papel y el cartón, que lo logran ver en esa banda transportadora que va y se deposita en el camión de transporte, que a su vez lo llevará a GeoCycle en cada uno de los países, donde será procesado y convertido en un material que nuestros hornos cementeros pueden utilizar como combustible. En este pequeño collage quiero mostrarles algunos de los diferentes procesos que tenemos en GeoCycle LATAM. Algunos colegas van a verse identificados en las fotografías. Todos los materiales que vienen de las estaciones de residuos, como el video anterior, son enviados a nuestras plataformas donde son triturados, como lo logran ver en las fotografías superiores, que son plantas de México o plantas de Argentina. Ahí lo convertimos en un material triturado, que es lo que podemos alimentar a nuestros hornos como un combustible con ciertas características físicas y químicas. Obviamente, como GeoCycle, nuestros principales valores que fomentan la protección del ambiente se reflejan de muchísimas formas. En la fotografía de la derecha, inferior derecha, lograrán ver a dos de nuestros compañeros en una campaña de recolección de llantas, en este caso El Salvador, porque no solamente sacamos las llantas de los flujos que van a los rellenos sanitarios o al ambiente, sino que también colaboramos en reducción de índices de salud, como puede ser eventos por Zika, por chikungunya o por dengue, que son plagas que hoy afectan a nuestra América Latina porque generan zancudos, y estas llantas nosotros las tomamos, las coprocesamos y con esto elevamos los niveles de salud de los países. Y en la fotografía central, que apropio, la puse ahí, logro o coloco el equipo de control de incendio que tenemos en una de nuestras plataformas. Al final, nuestras plataformas son refinerías de combustible. Y lo más importante es la seguridad de nuestra gente. Entonces, nuestra gente está profundamente preparada para atender cualquier tipo de emergencia. Siempre establecemos una serie de controles previos, pero si algo pasa, estamos listos y preparados para dar continuidad al negocio, proteger a nuestra gente y proteger los activos. Oscar. Gracias. Bueno, platicamos y en el gráfico izquierdo vemos el flujo representado del modelo que les hemos platicado. Al final de cuentas, la basura municipal, antes de que llegue a ser enterrada, es muy importante destacar eso, no competimos con el reciclaje, lo complementamos, dado que la basura que nosotros clasificamos y recuperamos es aquella que ya no tiene ninguna oportunidad de valorización, que iba a ser enterrada y que antes de que eso suceda, llega a la estación de clasificación donde hacemos esta separación que ya muy bien platicó Jorge, para poder recuperar esa fracción inorgánica que podemos llevar a nuestro proceso, la cual en su composición, les platiqué hace unos minutos, mayormente es plásticos, cartón, papel, pack, textiles, etcétera, mucho empaque que lleva todos los productos que descartamos, muchas bolsas de plástico que siguen descartando, toda la basura va en bolsas de plástico en Latinoamérica, pero ahí sigue existiendo una fracción de reciclables que aún puede tener una valorización un poco más cerrada en su economía circular, es decir, puede lograr que una botella de PET pueda lograr hacer nuevamente una botella de PET, y para eso también estamos diseñando soluciones que les vamos a platicar más adelante en la serie de webinars, no se los pierdan. Pero bueno, lo que nos lleva en este momento es el modelo de la estación de clasificación que tenemos es la forma más eficiente que existe en Latinoamérica para poder recuperar grandes volúmenes de estos residuos sólidos urbanos y transformarlos en un recurso que podemos integrar en la fabricación de cemento. A la derecha ven una pirámide invertida,
que a final de cuentas es la jerarquía de la gestión de residuos, qué es lo más deseable y lo menos deseable en la gestión de residuos. Desde luego, lo ideal sería eliminar o reducir su generación o reutilizarlos directamente en alguna otra aplicación. Cuando eso simplemente no es posible, después viene el reciclaje tradicional, que sería el ejemplo que les decía, convertir una botella de PET en una nueva botella de PET, o la recuperación energética. Pero el coprocesamiento, que por definición podemos decir que es la integración ambientalmente segura de un residuo de una fuente conocida en un proceso productivo, nos permite unir estos dos escalones en una sola tecnología. ¿De qué forma podemos lograr, a través de incorporar todos estos residuos como un recurso, recuperar 100% del contenido mineral que tenían los residuos y además aprovechar el contenido energético de los mismos? De alguna forma, esto nos lleva a que ni un kilo de lo que integramos termina siendo un residuo o un desecho, porque al final de cuentas, al integrar en el proceso del cemento, el 100% del material que llegamos a incorporar termina siendo clinker, que es la base del cemento. No hay ningún residuo, no hay ningún subproducto, todo se integra en un nuevo material para construcción, y básicamente es la bondad de esta gran tecnología. Obviamente no todo cabe ahí, así como no todo se puede reducir o utilizar, no todo se puede coprocesar. Existen otras tecnologías como la incineración sin recuperación de energía o el confinamiento controlado, y ahora aún la quema o los tiraderos clandestinos o descontrolados que se dan para la basura. Eh, lo ideal sería que la pirámide o el volumen de residuos que se generan fuera en proporción al escalón que tenemos en esta pirámide. Desgraciadamente en Latinoamérica esto está invertido, es más lo que se entierra que lo que se reduce o lo que se recicla o aprovecha en nuestro proceso. Y es lo que buscamos fomentar, que existan tecnologías de escala que permitan dar este tipo de soluciones, valorizar en toda la medida posible diferentes tipos de residuos. Aquí como ejemplo la basura municipal clasificada. ¿Qué pasa en otros países más desarrollados? En Europa, ustedes tal vez lo saben, la basura se clasifica de origen en los hogares. Eso hace mucho más sencillo poder encontrar cadenas de valor que permitan reciclar más materiales y o todo lo que aquí obviamente no sea reciclable, incorporarlo en el proceso de fabricación del cemento. Por eso decimos que el coprocesamiento es la mejor alternativa para cualquier residuo que no alcanza alternativas de reciclaje. Vamos al siguiente slide, por favor. Bueno, y estas soluciones ofrecemos a municipalidades y también a diferentes clientes, ¿no? Tenemos diferentes convenios, como le he platicado, con municipalidades, tenemos convenios también con operadores privados en la gestión de residuos sólidos urbanos. Lo que buscamos es expandir ese tipo de colaboraciones porque a final de cuentas solos no se puede. Ese tipo de proyectos requieren esta voluntad del gobierno, tiene que existir forzosamente, y básicamente entidades privadas como nosotros y como otras compañías con las que también llegamos a hacer alianzas para poder lograr que aquí suceda. Aquí diferentes ejemplos que hemos hecho en México, en El Salvador, en Argentina, en Ecuador, donde realmente hemos logrado colaborar de esta manera para un futuro sin residuos, donde realmente podamos aprovechar la mayor proporción de los residuos sólidos urbanos que se generan y que podamos de alguna manera integrar en nuestro proceso. Vamos a la siguiente. Ahora bien, esto nos ha permitido también desarrollar soluciones que de alguna manera no podían existir, y hemos tenido como estos dos ejemplos que les ponemos en este slide. Hemos también colaborado porque a final de cuentas cada vez son más las empresas que quieren aportar más, un granito de arena mucho mayor en la huella del cambio climático, en la reducción de emisiones que se tiene en el planeta, y que se han acercado a nosotros y nos dicen: oye, está perfecto que mis residuos postindustriales, que es una solución que nosotros damos ampliamente en la región, diferentes industrias generan residuos y les ayudamos a poder recibir esos residuos integrados en nuestro proceso para que puedan lograr ser cero residuos a relleno. Pero ¿qué pasa con todo el empaque de los productos de muchas empresas que termina siendo desechado una vez que el consumidor, obviamente, consume un refresco, consume una bolsa de papitas, consume un alimento, y a final de cuentas ese empaque termina desechado en la basura? Cada vez hay más empresas que buscan también hacerse responsables de esa cadena de valor en plásticos postconsumo, es decir, cuando son desechados, ¿cómo puedo lograr
neutralizar el equivalente a la huella de plásticos postconsumo que tenemos como empresa. Aquí pongo un ejemplo como Nestlé a nivel regional, porque no solo ha sido en México o en Costa Rica, sino también en El Salvador, en Ecuador, en general en Latinoamérica se ha acercado a nosotros para poder apoyarlos en esta solución, y justamente lo que hemos logrado es recuperar desde la clasificación de residuos sólidos urbanos toda esa fracción plástica que es el equivalente a la cantidad de plástico que estas empresas colocan como empaque de sus productos. Entonces ya dicen, no solo logro ser cero residuos a relleno, sino que pueden ser y están logrando, como lo podemos ver en estas dos notas, las primeras empresas en sus países en lograr neutralizar la totalidad del plástico equivalente postconsumo que generan con la huella de sus productos, e incluso Nestlé en Costa Rica logró ser la primera empresa en el mundo en certificarse por medio de una agencia certificadora como plástico neutral y cero residuos a relleno en su operación, en un esquema que no existía porque no había básicamente todavía un estándar que pudiera avalar ese tipo de declaración. Ahora ya lo están haciendo gracias a la colaboración que tiene con nosotros, y son el tipo de soluciones a la medida que buscamos generar como USAICO. ¿Cómo podemos apoyar a estas grandes empresas que tienen ese gran compromiso ambiental pero que no encuentran la solución adecuada a poder lograr neutralizar esa huella postconsumo? Ya estamos trabajando con diferentes compañías en este sentido y empezando a diseñar otras soluciones para otro tipo de residuos cuando se convierten en un desecho. Voy a dar un ejemplo, las llantas. Cuando las llantas se convierten ya en un residuo que es muy difícil de gestionar, también estamos trabajando y platicando con las grandes empresas que fabrican y comercializan neumáticos para poder tener ese tipo de solución donde podamos neutralizar esa huella postconsumo que tienen en el mercado. ¿Sí? De alguna manera, creo que es el último slide, creo que con esto cerramos la plática, la cual obviamente deseamos que sea muy interactiva. Nos encantaría tener sus comentarios, preguntan, pueden ponerlas en el chat, en el Q&A. Pueden levantar la mano, entiendo, Pati, y abrir el micrófono para poder tener esas preguntas. Entonces, encantados de escucharlos, de escucharlas, y gracias por atender la plática. Así es, Oscar. Jorge, muchas gracias por esta interesantísima charla. Y sí, efectivamente podemos abrir el espacio para sus preguntas, comentarios. Y si alguien también está interesado en que podamos abrirles el micrófono, con mucho gusto levantan la mano. Y desde aquí, Sonia y una servidora les abrimos el micrófono para que hagan sus intervenciones. En el interín es importante contarles que este tipo de soluciones ya tienen 5 años de estar instaladas en América Latina. En el 2018 instalamos la primera estación, ¿verdad? Y desde ahí, pues ya contando, llevamos 13, ¿verdad? La última apertura fue la del Salvador que lograron ver. Costa Rica ya está con una segunda línea. Entonces, este definitivamente es el futuro. Una de las labores que USAICO América Latina ha implementado es vamos a ayudar a limpiar América Latina de muchísimas formas. Entonces, también nos acompañan clientes que podrían, en su caso, contactar a su representante que les atiende desde GeoCycle y buscar qué soluciones podemos darle a su manejo de residuos, qué soluciones pensando afuera de la caja, ¿verdad? Como lo comentaba Oscar hace un rato, una plástico neutralidad. Uno de nuestros mejores clientes, que es Nestlé, o sea, pensó diferente y dijo, bueno, en el interín que llego al tope de mi producto, ¿verdad? Con empaques que, por ejemplo, sean 100% reciclados, con diseños diferentes de empaques, pues bueno, hoy voy a empezar a limpiar lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y realmente ha establecido una práctica súper responsable, ¿verdad? En el tema del manejo de sus residuos post-consumo. Entonces, invitamos a nuestros clientes también a que se acerquen y nosotros con muchísimo gusto buscaremos esas soluciones. Muchas gracias, Jorge. Mira, tenemos una pregunta, bueno, ya tenemos algunas otras, pero nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué otras soluciones se les pueden dar a otros tipos de residuos? Tal vez si quieren, la tomo, Jorge, y me complementas, ¿vale? En general, enfocado mucho esta plática a residuos sólidos urbanos, pero de alguna manera tenemos amplias soluciones, sobre todo que trabajamos con industrias, comercios, municipalidades y residuos del agro. En general, desechos se generan donde sea. La idea es cómo podemos resolver. El mayor desafío que se tiene muchas veces para la gestión de residuos es
la voluntad, sobre todo cuando son industrias, para hacerlo mejor en la gestión de sus residuos y resolver un reto logístico, porque necesitamos transportar esos residuos de su punto de generación a nuestra planta, que generalmente está básicamente muy próxima o dentro del mismo predio de nuestras plantas de cemento. Entonces, si hablamos de residuos industriales, tenemos diferentes soluciones para apoyar a empresas a hacer cero residuos a relleno, es decir, la diferente gama de residuos que generan en sus operaciones. Todo proceso industrial genera residuos peligrosos, no peligrosos o de manejo especial. Lo que buscamos es asesorarlos para asegurar una correcta clasificación que permita que nosotros podamos recibir, si no 100%, casi el 100% de esos residuos para poder integrarlos en nuestro proceso una vez que los transformamos en las plantas de USAID. Residuos comerciales. Trabajamos mucho con instrucciones fiscales, de protección de marca le llamamos, pero en general diferentes productos caducos o fuera de especificación que tienen que ser destruidos y que muchas empresas buscan que se destruya y asegurar que no llegue, obviamente, al mercado negro. Entonces destruimos muchos productos farmacéuticos, licores, perfumes, cosméticos, lo que se les ocurra que tenga que ser destruido y que obviamente sea compatible con nuestro proceso, lo podemos lograr a través de este tipo de soluciones. Con municipalidades, ya lo platicamos, no solo la parte de residuos sólidos urbanos, también hemos hecho muchos proyectos de llantas de desecho, que es un gran problema para diferentes municipalidades. ¿Cómo podemos gestionar esas llantas para poder lograr que puedan llegar a nuestras plantas y puedan ser integradas en la fabricación de cemento? Por último, y no menos importante, los residuos del campo, ¿no? Biomasas, se generan diferentes tipos de biomasas que muchas veces son abandonadas en los mismos campos, que a la larga te generan emisiones de CO2, gases de efecto invernadero, por haber sido abandonadas en ese sentido. Hay diferentes tipos también de residuos del agro que podemos aprovechar, tanto las biomasas como también, por ejemplo, envases con triple lavado de agroquímicos, mientras contengan y aseguren el triple lavado, podemos triturarlos y agregarlos en nuestro proceso. Entonces, de alguna forma podemos decirlo que tenemos soluciones para diferentes tipos de necesidades. Lo importante es que cerca de nosotros, que entendamos su necesidad y podamos diseñar esa solución a la medida. No sé si quieras complementarlo, Jorge o Pati. Sí, claro, Oscar. ¿Con algo? Gracias por ese excelente comentario. Bueno, también es importante aclarar que, como bien dice Oscar, el Municipal Solid Waste, ¿verdad? Tenemos una solución, pero también tenemos soluciones para la industria. O sea, el horno, los hornos cementeros y el coprocesamiento es la tecnología perfecta de destrucción de residuos que son peligrosos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, desde sus aceites contaminados con PCBs, los agroquímicos, los farma, esa destrucción de marca que Oscar dejó tan claro. Inclusive ahora estamos empezando a trabajar con los residuos y desechos de la construcción, ¿verdad? Hemos llamado una línea que se llama Construction and Demolition Materials, ¿verdad? En donde ya Holcim como tal, en su concepto o en el concepto que estamos manejando de economía circular, vamos a incorporar esos residuos de la construcción. Pero ya no es solamente el recuperar la pared de bloc, ¿verdad? Que vamos a volver a procesar, sino que en el residuo de la construcción viene madera, vienen las alfombras, vienen los cielos rasos, vienen el cielo falso, vienen un montón de cosas que podemos ingresar a nuestros hornos vía el coprocesamiento de residuos. Entonces también podemos ser una solución hacia ese tema. Otro punto que también es importante, y veían alguna de las preguntas, es que si nosotros tomáramos todos nuestros hornos y los pusiéramos a correr con el 100% de sustitución, no tenemos la capacidad de manejar todos los residuos de América Latina. Eso es muy, muy importante. Oscar hablaba del reto logístico. Estos conceptos funcionan muy bien cuando nuestras plantas de cemento están cerca de donde están los centros de transferencia o los centros o los rellenos sanitarios, ¿verdad? Tal vez una distancia 40, 50, 60 kilómetros. Ya a más distancia, pues no es rentable. Y aquí en América Latina tenemos una situación. Resulta que nosotros, cuando hacemos nuestra bolsita de basura y la ponemos en la acera, ya creemos que no es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad del alcalde, es responsabilidad del municipio, del síndico. Y se nos olvida. Y es más, si el camión no pasa, nos enojamos. Realmente, Oscar lo planteaba hace unos minutos en este proyecto que estamos desarrollando con los grandes fabricantes de llantas, la responsabilidad continúa siendo nuestra como usuario. Si yo saqué una bolsa de basura y la puse en la acera, sigue siendo mi responsabilidad y debo responsabilizarme de que sea gestionada adecuadamente. Entonces, no tenemos la capacidad de manejar toda la basura de América Latina, pero sí podemos apoyar en limpiar
esta gran parte de nuestra responsabilidad, pero sí, sobre todo, tenemos que estar en claro que con una separación que podamos hacer en nuestra casa, donde podamos sacar lo reciclable, donde podamos sacar inclusive, ¿por qué no el compostaje? Nosotros en el coprocesamiento podemos dar un gran apoyo y reducir los índices de lo que se entierra. Bueno, tenemos por acá, no sé si creo que parte de lo que comentan acá ya lo respondió Jorge, pero podemos tal vez ampliarlo un poco, pero preguntan acá, ¿cuál propondrían como solución para lograr la separación de residuos domésticos en espacios pequeños como lo son la mayoría de nuevos espacios en Ciudad de México? Oscar, tú eres el experto en México. Pero, ¿puedes repetir, por favor, la pregunta como lo son? ¿Qué, Sonia? Porque no escuché bien. Dice, ¿cuál propondrían como solución para lograr la separación de residuos domésticos en espacios pequeños como lo son la mayoría de nuevos espacios en Ciudad de México? Ok, perfecto. Ya, a final de cuentas, la solución que nosotros podemos lograr se enfocan mucho en la fracción inorgánica de los residuos. Entonces, si de alguna manera separan todo el contenido orgánico, la comida, todos los desechos de alimentos, etcétera, los residuos de los sanitarios, de todo el residuo inorgánico que generamos, todo el packaging, etcétera, que idealmente, si se separa bien, incluso buscaríamos que algunos de ellos pudieran irse a cadenas de reciclaje tradicional, pero en general toda esa fracción inorgánica, la basura, la ventaja de nuestro proceso es que cuando viene todo mezclado, toda la fracción inorgánica de los residuos, nosotros la podemos transformar y aprovechar. Cuando viene clasificado corriente por corriente es cuando es candidata a irse a canales de reciclaje tradicional. Como los ejemplos, vuelvo a repetir, que una botella de PET vuelva a convertirse en una botella de PET. O sea, que una clasificación mucho más exhaustiva. Pero al menos cuando se separa la fracción orgánica e inorgánica, que creo que de alguna manera con el simple hecho de tener 2 cestos de basura lo podemos hacer en los hogares, ya podemos lograr esa separación, ¿no? El desafío tal vez no es tanto la separación, sino que existe una recolección diferenciada para que toda la fracción inorgánica que se separa termine en un centro que puede terminar de clasificarla y de enviarla a un centro como nosotros, ¿no? Entonces, digamos, el desafío no es pequeño, sobre todo para esto se requiere mucho la colaboración de las autoridades para poder lograr que esos canales de recolección funcionen y puedan llegar a nuestras plantas. Cuando hablamos de residuos industriales, puede ser un poco más sencillo porque ya como industria generas una cantidad que sí pueda meditar que exista una recolección específica para esa industria y mientras separen y clasifiquen adecuadamente sus residuos, podemos asegurarles esa valorización. Por eso es importante la asesoría para poder indicarles que separen, que quieren para un lado, quieren para el otro y sobre todo si separan lo orgánico, se pueden a lo mejor generar con otro tipo de soluciones, que se vaya esto a alguna composta, algún alimento para ganado, ya se podrán generar e innovar en ese tipo de soluciones. Por eso es importante la clasificación de los residuos. Muchas gracias, Oscar. Y a mí me gustaría agregar algo. Esta situación, o hay casos de éxito en torno a una correcta recolección de los residuos y que puede maximizar aún más la operación de separación en las plantas de segregación que hoy día tenemos. Un caso de éxito es el caso de Orizaba en México, ¿no? Ellos tienen un programa de recolección de residuos por tipo es decir, por día hacen la recolección de tipo orgánico o inorgánico, y creo que eso también a ellos les ha ayudado a que sea mucho más sencilla la separación en una estación de clasificación y obviamente se puede recuperar de una manera más sencilla también el tema de los valorizables. Entonces, casos de éxito hay y sobre todo pues son alcanzables para nosotros en Latinoamérica. Así que es un buen reto. Bueno, tenemos otro comentario y dice, bueno, mi comentario va justo en el sentido que acaba de decir Jorge. Creo que nuestra apuesta futura debe ser el municipal waste por las cantidades que se generan, porque gran volumen va a tiraderos hoy en día y por su contenido de biomasa. Efectivamente, mucha de la apuesta en temas de volumen va hacia el Municipal Solid Waste, ¿verdad? Claro, aquí esto es importantísimo declararlo. Nuestros procesos de horno, ¿verdad? Deben ser modificados
para poder consumir este nuevo tipo de combustible, ¿verdad? Algunas inversiones porque es un combustible o es un material que va a venir con más humedad, ¿verdad? Y aquí definitivamente el acompañamiento que podamos tener con los colegas del área de producción, del área de mantenimiento, se hace fundamental. América Latina hoy está sufriendo un cambio. Estamos pasando de tener TCRs en promedio de 15 a 20 en muchos países, a países como Costa Rica, que ya va por más de 40, plantas de México, que ya van por más de 50, y el cambio se tiene que dar. Y no es solamente un cambio operativo, es un cambio de mindset. Entonces, definitivamente el acompañamiento que podamos llevar, el aprendizaje de los que ya pasaron por donde asustan, como dicen, es importantísimo, ¿verdad? Esto nos va a hacer crecer más rápidamente. Así que efectivamente ese es el camino que nos va a conducir al volumen, a los altos TCRs, pero como bien decía Oscar, no es fácil el camino. La ventaja es que ya algunos pasaron por ahí y nos pueden ayudar a guiarnos. Tenemos un equipo corporativo que también nos ayuda muchísimo, porque en Europa ya tenemos plantas que están al 90 y al 100% de TCR, entonces ya también tienen esas experiencias que debemos ir asimilando nosotros. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que también es importante mencionar que uno de los puntos de partida y de ganar son todas estas alianzas que nosotros hemos venido logrando y que hay que replicarlas porque somos más unidos y vamos a lograr más si tenemos más aliados. Entonces, por ejemplo, acá hay otra pregunta también que dice, y que yo creo que también es parte de las alianzas que tenemos que ir haciendo crecer, ¿cómo podemos incidir en el sector de la construcción para que también encuentren en el coprocesamiento una solución para la gestión de sus residuos y así avanzar a una verdadera construcción circular? Bueno, Jorge ya comentó un poco al respecto. Definitivamente estamos ya explorando cómo brindar soluciones en Latinoamérica para el residuo de construcción y demolición, que se puede integrar nuevamente con un material para construcción. Ya como Holcim y Yocycle lo hacemos en Europa en buena medida. Muchas veces el otro desafío que existe para poder lograr crear soluciones es que existe una legislación favorable para que eso suceda. Cuando es muy sencillo tener residuos de la demolición e irlos a depositar en un tiradero a unos cuantos kilómetros del sitio, es difícil lograr que existan la oportunidad de que pueda ser valorizado en un proceso como el nuestro por las distancias que hemos mencionado y que implican ese desafío mayor. Pero cuando la legislación acompaña y no permite que esos residuos acaben donde sea, que parecería que es el deber ser, pero no sucede realmente muchas veces así, cuando sí existe esa legislación favorable, definitivamente se pueden construir soluciones y capacidades para poder hacerlo. Entonces cada vez van a escuchar más de nosotros en ese rubro, en la parte de residuos de construcción y demolición, así como hoy en día lo estamos haciendo cada vez más para residuos sólidos urbanos y desde luego desde hace muchos años para residuos industriales. Gracias, Oscar. Gracias, excelente presentación. Particularmente me llamó la atención la cantidad de desechos que generamos en América Latina. ¿Qué potencial tenemos con Yocycle para cubrir toda esa necesidad? Bueno, como lo mencionaba hace unos minutos, Yocycle como tal, ¿verdad? O inclusive creo que la producción cementera y el coprocesamiento no tienen la capacidad para absorber las 600,000 toneladas que estamos generando en América Latina, ¿verdad? Lo que sí tenemos que hacer es hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? Realizar las inversiones del caso, ¿verdad? Y por qué no empezar a pensar fuera de la caja. O sea, tal vez no podemos solucionar todo, el 100% del volumen, pero sí dar ese paso en la dirección correcta con nuestro aporte. Ya hoy, el año pasado, cerramos con 150,000 toneladas de residuos sólidos municipales en un año, lo planteaba Oscar, y no dudo que en cuestión de 3 o 4 años probablemente ya vamos a estar haciendo 4 o 5 veces más. Sin embargo, obviamente no tenemos la capacidad de manejarlo, pero sí empezar en la dirección correcta. Ya ponemos nuestro grano de arena, nuestros hornos al servicio, los colegas de producción alineadísimos con nosotros, ¿verdad? Buscando un futuro verde para esta gran América Latina.
transmitir esto a nuestros clientes, ¿verdad? Que estamos de verdad, y creo que es uno de los principales motivos, Oscar decía hace un rato, con Industrial tenemos muchos años. Hoy empezamos a decirle a nuestros clientes, te ayudamos a que cumplas tus indicadores ambientales, ¿verdad? Vía GeoCycle. Entonces, creo que el mensaje tiene que darse, tiene que repetirse. Hace un rato hablaba Oscar del Construction and Demolition Materials, es una nueva línea que estamos como Holcim empezando a trabajar y que creo que la ventaja que tenemos es que empezamos a hablar de coprocesamiento hace más de 35 años y hoy ya es algo que está fijado en la mente de nuestros clientes, en nuestro interno, y poco a poco hemos ido cambiando el mindset. Entonces, sí, no tenemos la capacidad en volumen, pero sí tenemos la intención de hacerlo de la mejor forma. Gracias, Jorge. Aún así, yo creo que es importante también mencionar, Jorge, que aunque no tenemos quizás toda la capacidad para cubrir toda la necesidad de toda la basura de Latinoamérica, por el momento todavía tenemos espacio, todavía estamos incrementando nuestras capacidades y hay ya inversiones para ampliar, digamos, nuestras instalaciones, nuestra capacidad instalada va a ser más grande. Entonces, todavía tenemos espacio para todos los que todavía no son nuestros aliados, los que quieran incrementar, digamos, ese aporte. Aquí hay otra pregunta también que dice, ¿hay algún ejemplo, LATAM, donde algún cliente utilice todo el trabajo que realiza con Geo como parte fundamental de su comunicación, campañas publicitarias, de manera que puedan servir como best practices ante el incremento de valor para los clientes y visibilidad del gran trabajo de Geo? Ok, yo creo que muchos clientes obviamente hacen todo este tipo de, o buscan este tipo de soluciones, primero que nada para cumplir con sus indicadores de sostenibilidad a nivel corporativo. Los mismos corporativos les exigen, por dar un ejemplo, Zero Waste to Landfill, no puedes mandar nada relleno, tienes que lograr ese indicador y es donde podemos apoyarlos. Entonces, de alguna manera, primero que cumplen obviamente con esos indicadores, pero de alguna manera sí, cada vez creo que son, como cada vez ven esa responsabilidad y esas metas de sostenibilidad como algo que pueden presumir como valor de su marca en el mercado y donde buscan obviamente potencializar, obviamente comunicar ese tipo de soluciones. Ponía el ejemplo yo hace rato de Nestlé y cómo está promoviendo entre esa y muchas otras, de alguna manera, acciones que están tomando en pro del medio ambiente, en pro de también buscar cero emisiones netas, cómo están promoviendo estamos haciendo esto para poder lograr ser más responsables con el medio ambiente. Entonces creo que es una oportunidad todavía para explotar mucho más fuerte, que desde luego pueden contar con nosotros para ayudarles a crear esas historias, o cómo podemos realmente darles esa forma para que se comuniquen de manera exitosa hacia los públicos de interés. Gracias, Oscar. Bueno, pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Buenos días. ¿Pueden profundizar más sobre el proyecto de recuperación del material orgánico como biomasa en las estaciones de Municipal Solid Waste de LATAM? Bueno, sobre ese tema estamos trabajando ya con pilotos, ¿verdad? Para determinar la cantidad de carga orgánica que tenemos en el volumen que estamos acarreando de Municipal Solid Waste hacia las plataformas y también en el que estamos dejando en los rellenos sanitarios. Entonces, técnicamente la extracción no es complicada, pero lo que sí tenemos que ver es cómo lo podemos adaptar para poder ser utilizado, ¿verdad? Entonces, todavía estamos evaluando si vamos a utilizar secadores, por ejemplo, que utilicemos para bajarle el grado de humedad a esta biomasa que estamos devolviendo hoy al relleno o que inclusive estamos transportando. Entonces, digamos que ese es un tema que tenemos en el tintero, que estamos trabajando y que tenemos un grupo que lo está desarrollando. Creemos que próximamente podemos tener algunas soluciones técnicas importantes que compartiremos obviamente con todos. Muchas gracias, Jorge. Hay otra pregunta, pero yo creo que está relacionada, que pues, prácticamente ahí se respondió porque preguntaban que si hay forma de considerar el compostaje del material orgánico, pero ya habíamos hablado de biomasa y material orgánico, entonces me paso a la siguiente. Dice, en GeoCycle El Salvador, ¿qué estrategias se tienen para mejorar la economía circular y eso cómo puede ayudar para evitar la pérdida de biodiversidad y la contaminación? Bueno, te brinco, Oscar, porque están hablando de El Salvador
Bueno, básicamente, y no solamente vamos a hablar de YoCycle El Salvador porque es una estrategia que tenemos. Desde YoCycle, cualquiera que sea, nosotros limpiamos el ambiente. Hacemos un ambiente más verde, más limpio, más amigable. Entonces, YoCycle o la estrategia que tiene YoCycle de limpieza es una parte de una gran estrategia, por ejemplo, de naturaleza, biodiversidad que tenemos dentro de la sombrilla de desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, como tal, desde Holcim, El Salvador en este caso, nos permite ver 4 pilares y uno de ellos es la naturaleza y la biodiversidad. Entonces, se establecen planes que controlan, que mitigan y que administran los temas de biodiversidad y naturaleza. Y YoCycle como tal es un validador, un facilitador de estas propuestas vía, por ejemplo, los proyectos donde recogemos, hacemos barridas de limpieza, ¿verdad? Con comunidades, con colegios, con asociaciones de desarrollo, y este material lo coprocesamos. Donde también podemos trabajar, lo vemos un día de estos, en la limpieza de ríos. Los ríos que rápidamente se nos están llenando de residuos, entonces extraer estos materiales vía convenios con las autoridades, vía convenios con las comunidades y que estos materiales sean coprocesados. Esas serían algunas de las actividades desde las que YoCycle El Salvador, pero aquí no quisiera circunscribirme al país, sino desde YoCycle LATAM, porque sé que mis colegas hacen lo mismo y tienen la misma apertura de estos proyectos, apoyamos este tipo de temas de economía circular. No sé, Oscar, si quieres ampliar algo más. No, creo que lo dijiste perfecto, Jorge, y realmente podemos ayudar a crear todas estas historias juntos. Gracias, gracias Jorge. Tenemos una pregunta ahora sí de México para Oscar. Excelente presentación. ¿Cuándo se tiene previsto iniciar el proceso de separación de los residuos urbanos, sólidos urbanos, perdón, en Apaxco? Todo depende de las colaboraciones que podamos lograr con una o más municipalidades, siempre en las regiones donde operamos. Nosotros estamos encantados de poder multiplicar este tipo de proyectos, pero no podemos ser solos, ¿no? Requiere tener esos acuerdos, lograr, obviamente, tienen que ser también acuerdos porque requieren inversiones que puedan asegurar volúmenes a largo plazo. Estamos ya en pláticas con algunas municipalidades cerca de la planta de Apaxco, así como de las diferentes plantas que tenemos, al menos en México, hablando las 7 plantas que tenemos en el país. En todas ellas hemos tenido de alguna manera ya charlas, conversaciones para poder multiplicar estas estaciones de clasificación. Entonces, requieren inversiones importantes, no solo en la estación de clasificación, sino también en las capacidades que nosotros tenemos para recibir, almacenar, triturar y alimentar de manera segura nuestro proceso, todos estos volúmenes, pero está en nuestra ambición de crecimiento, de nuestro roadmap de crecimiento, lo tenemos ya totalmente visualizado y bueno, creo que es cuestión de meses, quiero responder una pregunta, que podamos empezar a tener ya, ojalá, acuerdos más específicos para poder tener ese tipo de estaciones cerca de Apasco y de cualquier otra planta que tenemos. Gracias, Oscar. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta GeoCycle para lograr convenios con los municipios y de qué manera podemos ayudarlos como plantas de cemento? Creo que el principal problema es el municipio es un ente político, ¿verdad? Que a veces inclusive piensa en el corto plazo, 2, 3 años, cada cuánto cambian los grupos de alcaldes. YoCycle es especialista en la administración y el manejo de este tipo de relaciones. Desde las plantas de cemento, lo que nos pueden apoyar muchísimo ayudándonos con los materiales para poder procesarlos como lleguen y para parametrizarlo de alguna forma. YoCycle trata de construir un combustible de calidad, ¿verdad? Con una serie de parámetros. Pero realmente el Municipal Solid Waste, lo único homogéneo que tiene es que es heterogéneo, ¿verdad? En un momento te llega tela, en un momento te llega más carga orgánica, menos carga orgánica, la humedad sube, la humedad baja. Entonces, realmente creo que el apoyo tiene que ser más desde la perspectiva operativa y de mantenimiento, en poder compensar esos baches, en poder administrar, en poder pensar a futuro, irte donde nuestros colegas, por ejemplo, de Europa y decir, oiga, mire, ¿cómo manejan ustedes el TCR a 80, a 90, a 100?
porque realmente la basura municipal, países más, países menos, todo es relativamente similar, ¿verdad? Tenemos grandes mapeos que dicen que la nuestra y la de España, y la nuestra, digo, de América Latina, con la de España o con la de Asia, es muy similar. Entonces, realmente creo que el apoyo que nos pueden plantear es ese acompañamiento, ¿verdad? Inclusive el venir con nosotros a los municipios para que vean la dificultad de trabajar con eso, porque trabajas con gente que tiene muchísima voluntad de ayudar y otros que pues no tanto. Entonces, realmente ahí nos pueden dar ese acompañamiento. Muchas gracias, Jorge. La última pregunta para terminar en tiempo, desde Colombia. ¿Tienen alguna gestión para los mantos asfálticos sobrantes? Mantos asfálticos Sí, sobrantes, las capas de asfalto que se generan sí, con así desecho, es. ¿refieren? Hemos explorado algunas alternativas. En general, no tengo en mente algún proyecto que pueda mencionar en este momento, pero creo que cada desafío lo que buscamos es analizarlo y ver cómo lo podemos resolver. De alguna forma, puedo decir que buscamos diseñar ante este tipo de desafíos soluciones un poco hechas a la medida. Habría que analizar un poco el contexto de lo que se refiere el proyecto y ver a cosas que a lo mejor no hemos mencionado que hemos resuelto. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, tierras contaminadas que en algunos sitios que hay contaminadas, me refiero con hidrocarburos, generalmente grasas, aceites, sitios que alguna vez fueron una planta industrial y que después tienen que remediar para poder hacer un desarrollo urbano, o contaminación por alguna derrame, también son tipo de proyectos que llegamos a gestionar muchas veces de grandes volúmenes, y es la gran ventaja que tenemos como industria, que podemos gestionar grandes volúmenes de residuos. Tierras impactadas, en este caso como ejemplo, las podemos incorporar de alguna manera en ese gran volumen a nuestro proceso. Entonces siempre buscamos, según el proceso, importante porque tal vez no lo hemos acotado en la plática, cada residuo que incorporamos tenemos que saber perfectamente de dónde viene, qué es su composición. Entonces, cuando hablamos sobre todo de clientes industriales, tenemos un análisis, un proceso de calificación de residuos donde nos aseguramos que cada uno de lo que nos quieren enviar tiene un perfil, sabemos cómo se origina, llegamos incluso a analizar muchas de estas muestras para poder asegurarnos de su composición, para estar seguro que lo vamos a poder recibir, almacenar, formular, mezclar, triturar, lo que sea necesario para integrarlo en el proceso de fabricación de cemento. Entonces, esto sucede en cualquier proyecto que vemos, que tenemos, es una oportunidad, lo analizamos, vemos su composición y determinamos la mejor forma de atacar. Yo quisiera agregar ahí, Oscar, sí hemos manejado, por ejemplo, asfaltos endurecidos, ¿verdad? Pero cada proyecto es diferente. Mi recomendación para el colega que plantea esto es contacte a su colega de Geocycle, creo que dijo Pati que era de Colombia, Así entonces es. ahí no dudo que Pedro, ¿verdad? Y José podrían ayudarlos, y si ellos no han tenido la experiencia, tienen los contactos de nosotros y perfectamente nos hacen llegar la duda, y si no la sabemos, buscamos quien sí la sepa. Entonces, tal vez ya no nos da chance de contestar muchas de las preguntas muy interesantes que nos están haciendo, pero la recomendación podría ser contacte al colega de Geocycle de su país, ¿verdad? Ya sea el ejecutivo comercial, ya sea el área de operaciones o logística, calidad también, y ellos que tienen nuestros contactos directos nos van a hacer llegar sus preguntas y con todo gusto se las contestaremos. Gracias, Jorge. Gracias, Oscar. Y bueno, sí, tal como mencionaba Jorge, nos hemos quedado sin tiempo y en honor al tiempo de todos los presentes, vamos a ir dando fin, vamos a tratar de revisar algunas de las consultas y si no, pues como ya mencionaba Jorge, pueden acercarse a su contacto de Geocycle de confianza, ¿verdad? Nuevamente, gracias por la participación en el webinar. Esperamos que realmente hayamos logrado abrir un canal de reflexión del papel que tenemos todos en la gestión de residuos y el cuidado de nuestros recursos naturales, ¿verdad? Los invitamos a seguir participando. Todavía hay 2 webinars más esta semana y que tengan todos un muy buen día. Muchas gracias a todos, a todas. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta pronto.